Hola, buenas tardes a todos. Hoy quería seguir hablando un poquito sobre teoría. Ya sé que no es muy divertido la teoría, pero bueno, creo que ahora es un poco lo que toca antes de entrar más en acción y enseñaros un poquito también cómo desarrollar todo lo que se ha ido hablando hasta ahora sobre las redes domésticas. Y hoy me gustaría hablar sobre un tema que creo que es el más importante de todos. Un segundo, que creo que... Estoy esperando un email, perdón. Bueno, backups. La imagen anterior, por ejemplo, es como si nos hubiese entrado un virus y nos hubiese encriptado todo el disco duro por culpa de haber hecho clic en un link de un email que no deberíamos haber hecho. Bueno, o también nos podría haber pasado que estamos trabajando tranquilamente con nuestra hoja de cálculo o lo que sea, nuestro programa preferido para hacer cualquier cosa. Se nos congela la pantalla y de repente no podemos acceder al disco duro, ¿no? De esos quiero hablar, de backups. Esto que en la informática profesional es bastante habitual y de hecho hay normativas y bueno, unas buenas guías para realizar estos backups o respaldos de nuestra información, como le queramos llamar. En redes domésticas esto no se estila, no se suele hacer de forma habitual y de forma sistemática. No tenemos backups. ¿Qué hacemos? ¿Cómo recuperamos nuestra información? Bueno, si no hemos hecho backups o hemos hecho backups de hace un año, es toda la información que podremos recuperar en el caso de que sea un virus como el de la anterior imagen, que nos encripta el disco duro y demás. Poco podemos hacer. Evidentemente no vamos a caer en la tentación de pagar. Lo importante es recuperar nuestros datos de forma normal con un respaldo backup que ya tengamos. En empresas es diferente, en empresas esto también pasa. Y hay de todo. Hay quien ha pagado porque ni con los backups han podido recuperar toda la información, que de esto ya hablaremos, y hay que no ha pagado y ha tenido que empezar de cero. He vivido los dos casos, ¿de acuerdo? O sea que, pero en el caso de una red doméstica, pues no vamos a pagar. Lo habitual es decir, bueno, mira, ¿qué vamos a hacer? Hemos perdido todos los datos, pero, en fin. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Pues bueno, lo primero es realizar backups de forma sistemática. De forma sistemática me refiero a que sea el sistema o el propio ordenador, servidor, lo que sea, el que haga el backup. Y que no dependamos de hacerlo nosotros a mano. Porque nosotros, en un momento dado, o no nos vamos a acordar, es difícil que estemos atentos cada día y de forma más o menos constante para poder realizar un backup. Tampoco hablo de hacer backups o voy a hablar de hacer backups sobre un lápiz USB o nada que se le parezca. Y por supuesto la primera regla no es hacer los backups sobre el mismo disco duro que queremos proteger. Esa es la primera regla.
porque si el disco deja de funcionar o el disco por un virus se encripta o lo que sea, también va a encriptar el backup o también vamos a perder el backup. ¿Cómo podemos realizar de manera sistemática backups y poder asegurar que tenemos la información en un estado en la que podamos recuperar esa información cuando nosotros perdemos algún dato? Hoy en día hay suficientes herramientas y demás y sistemas para hacerlo. No voy a hablar de los sistemas que se hablan en las empresas de forma profesional, porque es otra historia y no tiene nada que ver con una red doméstica, pero bueno, podemos hacer algo mínimo y eso pasa pues siguiendo un poquito los pasos que os comentaré. Lo primero que deberíamos hacer es intentar planificar qué vamos a necesitar para ese respaldo, o sea, qué vamos a respaldar, de qué vamos a hacer el backup, ¿vale? Eso es una cosa que tenemos que priorizar primero, saber lo que vamos a copiar de respaldo. Eso es algo importante, es lo primero que tenemos que hacer. Y luego, una vez sepamos lo que queremos respaldar, tener el espacio disponible suficiente como para hacer varias copias y poder guardar varias copias de nuestro backup de forma sucesiva, ¿vale? Porque podemos perder un archivo, por ejemplo, hoy y no darnos cuenta que lo hemos perdido hasta 3 o 4 días más tarde. Por lo tanto, con hacer solo un backup repetitivo nos resulta muy adecuado. Vamos a empezar con el tema de la planificación y vamos a explicar un poquito el qué, el cómo, el cuándo y dónde lo realizamos. Pienso que será bastante completito y que nos proporciona una primera idea de lo que necesitamos. Como siempre os digo que sí, tengo un guión aquí para no perderme porque ya tengo una edad y me olvido de las cosas. Primero empezaríamos, por ejemplo, con el cómo lo hago. Pues bueno, el cómo lo hago es, ya os lo acabo de decir, planificando, ¿no? El qué vamos a hacer y dónde lo vamos a poner. Bueno, pues sobre todo nuestras carpetas de usuario en el propio sistema operativo. O si tenemos algún servidor, nuestra carpeta de usuario también del servidor. ¿Vale? Eso es algo que en todos los sistemas operativos existe, ya sea en Windows, ya sea en Linux, ya sea en macOS, en todo tenemos, en todos los sistemas operativos tenemos carpetas de usuario, que eso debe ser lo primero que debemos respaldar, ¿vale? Porque ahí estarán ubicados, si somos un poco ordenados, evidentemente, deberían estar ahí en nuestras carpetas de usuario todos los datos más importantes que tenemos y que deberíamos respaldar. Aparte, deberíamos respaldar otras carpetas que creamos que sean importantes para poderlas respaldar. Por ejemplo, si tenemos máquinas virtuales en nuestro ordenador de escritorio, etcétera, etcétera, y creemos que debemos hacer un backup de las mismas, pues también incluiremos esa carpeta dentro de los datos a respaldar. Planificando el cómo. Aquí, el cómo haremos el backup. Aquí hay varias formas de hacer el backup y es en las que se basan casi todos los programas, porque como acabo de decir, no voy a hablar es que no vale la pena ni hablar de hacerlo a mano, no, eso no es consistente. Hablo de programas para realizar backups en las diferentes situaciones que nosotros necesitemos, ya sea backups de nuestro ordenador de escritorio, de nuestros servidores, de nuestras máquinas virtuales. Hay diferentes tipos de backups, ¿no? Y vamos a comentarlos un poquito primero, ¿vale? El primer tipo de backup, como sería también, es bastante evidente, sería un backup completo. Se copia primero todo aquello que fue considerado importante,
y que no puede perderse. Esta copia es digamos, la primera y será la más consistente. Ya os digo, casi todos los programas contemplan este tipo de copias, incluso de máquinas enteras, ya sean de copia completa, de máquinas enteras, ya sean físicas, virtuales, da igual, nuestro escritor da igual, todo, lo contemplan todo, y luego os lo enseñaré y os recomendaré un programa o varios programas que es lo que yo utilizo normalmente, y como es evidente me encontré en situaciones de siniestro total y he tenido que restaurar toda la información de diferentes tipos, carpetas, máquinas enteras, etcétera, etcétera. Bueno, hemos hablado del tema de la copia completa, ¿vale? Completa es completa. Luego está la copia incremental. La copia incremental se basa en la primera copia completa. Esta copia lo que hace es que, realiza la copia de los archivos de forma incremental, teniendo en cuenta los cambios que sufrieron desde el último respaldo. Por ejemplo, si hemos creado nuevos archivos o se han modificado algunos archivos, o nuestra hoja de cálculo que copiamos la primera vez se ha vuelto a modificar, y esto en el incremental, una copia tipo incremental, se tendría en cuenta y volvería a copiar dichos archivos. Luego está el tipo de backup diferencial. El diferencial hace copias de seguridad solo de los archivos que sufrieron alguna modificación o que son nuevos. Como estáis viendo, es bastante similar al otro, al incremental. Es muy similar. El cambio, leo literalmente, el cambio en este modelo de backup está en que todos los archivos creados después del backup completo siempre serán copiados nuevamente. Ahí está únicamente la diferencia. Vamos, que viene a ser lo mismo que el anterior. Los programas a veces nos dicen esto, si queremos una copia incremental o diferencial o delta o como le quieran llamar, ¿vale? Pero básicamente es lo mismo. Básicamente son los tipos de backup que hay. Una vez tengamos esto presente, luego tenemos que tener en cuenta, tenemos que planificar cómo lo hacemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aunque os parezca una tontería, la máquina debe estar encendida. Si no, no se realizará el backup. Esto, ya sé, perdonar, no quiero decir que ni me quiero dar de, mira, este tío, no. La máquina debe estar encendida, ¿vale? Lo digo porque también me ha pasado, es que no se hacen los backups. Pero bueno, la máquina no, solo se enciende. ¿Y para cuándo está programado el backup? No, para el mediodía, pero el mediodía está parado. Pues mal hecho. La copia de seguridad la podemos hacer cuando nos dé la gana, siempre y cuando la máquina, vuelvo a repetir, esté encendida y cuando preferiblemente no la estemos utilizando de forma habitual. O sea, podemos hacerlo, por ejemplo, una opción sería hacerlo al mediodía, si es una máquina de escritorio que nos vamos a comer y, por ejemplo, tenemos una hora para comer o media hora para comer, pues dejamos programado el backup para que lo realice a esa hora, durante esa hora de la comida, o por la noche, si de madrugada, por ejemplo, si nos va bien y tenemos la máquina encendida, no hay ningún problema. Bien fácil de decidir. Y ahora aquí vamos a entrar un poquito en la chicha. Vamos planificando dónde alojamos nuestros backups. Vale, como he dicho, no voy a hablar ni de lápiz USB, ni de discos externos USB, ni de nada de eso. Voy a hablar de lo que realmente creo que es lo necesario, lo mínimo necesario para que nuestros backups tengan una consistencia y estén un poco más seguros, sin entrar en como decía antes, en lo necesario para realizar en una red profesional. Yo empezaría porque necesitamos una máquina física.
dedicada solo para eso. Por ejemplo, os voy a enseñar, esto si habéis seguido un poco toda la serie esta de capítulos hablando sobre Home Network, lo habéis podido ver, me parece que ya unas cuantas veces. Yo tengo una máquina dedicada para esto, que sería esta. Es una máquina que ahora os la enseñaré, más que nada también para que veáis un poco qué podemos encontrar. No es nueva, es de segunda o tercera mano ya, no sé, ya ni me acuerdo. Y está exclusivamente dedicada como receptáculo bueno, exclusivamente no, es uno de los servicios, pero el más importante. Como receptáculo de todos los respaldos o backups que hay en mi red interna. Es un NAS Synology. Podéis ver aquí en eBay, que es donde lo compré yo. Está, por ejemplo, esto es un DS214. Podemos ver el precio de segunda mano. Entramos dentro de lo importante. Ojo, si cogéis una maquinita de estas, son maquinitas pequeñitas, no esto hace nada, un palmo de altura y 5 dedos de ancho, no hace más. Es una cajita mini. Sí que os diese por comprar una máquina de estas, que yo creo que sinceramente, es lo más recomendable. Aseguraros de que tiene 2 bahías para 2 discos duros, que está aquí inmediatamente debajo, solo tiene un disco duro. Si nuestro receptáculo de los backups tiene un solo disco duro, que normalmente será mecánico, yo por lo menos aconsejo que sea mecánico, de 3,5 pulgadas. De momento me aconsejo que sea así porque para la cantidad de espacio que seguramente necesitamos, un disco duro sólido de SSD, por ejemplo, es carísimo. Porque yo parto, en principio, mis discos duros de backup son 4 terabytes. 2 discos duros de 4 terabytes que cuando lo montamos en la máquina los hemos de disponer en modo RAID 1. O sea, cada disco será un espejo del otro. Un RAID no es que sea un backup, pero por lo menos aseguramos que si se casca un disco o se rompe un disco, pueda seguir funcionando con el otro disco sin problemas. Eso sí, teniendo en cuenta que no nos podemos alargar en el tiempo en cambiarlo, porque no se rompa el otro, entonces sí que perderíamos nuestros datos. O sea, siempre 2 discos duros en RAID 1, nunca en RAID 0, que serían unir los dos discos como si fuese uno solo. ¿Vale? Entonces, si son 2 discos de 4 terabytes en RAID 0 tendríamos 8 terabytes de espacio. No, eso sería un RAID 0. Eso es muy peligroso. En RAID 0 se casca un disco y perdemos absolutamente todos los datos, porque los datos se graban en cada disco de forma aleatoria. ¿De acuerdo? No se graban primero en uno y luego en otro. No. Eso solo pasa en el RAID 1. Por eso digo que no cogéis el que hay abajo de solo un disco, sino que cojáis 2 discos, ¿no? De 2 bahías, ¿vale? Por lo tanto, si ponemos 2 discos, aunque tengamos 2 discos, seguiremos teniendo solo 4 terabytes de espacio, porque están puestos en espejo, ¿vale? Un disco es una copia totalmente exacta del otro. También podemos utilizar el cloud, sí. O sea, cloud, que me refiero a Drive, Dropbox, OneDrive, cualquier cosa de este tipo, ¿vale? Si vuestras necesidades de espacio son limitadas, o sea que no son demasiadas, porque tampoco es gratis. Entonces, normalmente, además que lo tenemos en el cloud, ¿no? Que es el ordenador de otro. No sé si a vosotros os importa mucho o poco eso, pero bueno, a mí personalmente sí que me importa. Y por eso tengo una máquina física dedicada.
tiene una conexión de red. Esto es lo más importante también, aparte de los dos discos duros. Esto es importante. Una conexión de red rápida y eficaz. Esto es lo que yo recomiendo, ¿vale? Vosotros a partir de aquí ya decidís un poco qué hacer o no. Pero yo sinceramente recomiendo esto porque van súper bien. El software que dispone Synology para mí es uno de los mejores en cuanto a interfaz de usuarios, muy amigable y bueno, no está mal y es bastante rápido. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a dónde alojamos nuestros backups, ¿vale? Y como ya os digo, sería una máquina física dedicada para ello, ¿vale? Ahora os quiero enseñar otros tipos de backups. Por ejemplo, si tenemos un servidor o un portátil que nos está haciendo de servidor para máquinas virtuales, que también, bueno, como servidor de máquinas virtuales para empezar está también bien, no está mal. Esto, por ejemplo, es como hago yo las copias de seguridad de mis máquinas virtuales. Bueno, aquí no aparecen todas, pero es igual, ¿vale? Todas estas son las máquinas virtuales que dispongo. Unas están encendidas, otras no las necesito, están paradas. Estos son los trabajos de backups que se realizan automáticamente en el servidor de máquinas virtuales, ¿vale? Y es un tipo de backup que es delta, que viene a ser pues incremental o diferencial partiendo de una primera copia completa. ¿De acuerdo? Cada X días vuelve a hacer una copia completa de como si fuese la primera vez que lo hace, ¿no? Y luego va haciendo los incrementales sobre dicha última copia completa, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos diferencias, ¿de acuerdo? O sea, 2,66 gigas, aquí ha hecho una copia completa. Esto se hace cada día, esto se hace, por ejemplo, cada noche, cada una a una hora determinada, para no, como aquí, por ejemplo, podéis ver, aquí a las 4 de la mañana, está a las 3, está a las 2, está a las 2, está a la 1 de la noche, a la 1 de la noche, a las 12, etcétera, etcétera, ¿vale? Y así podríamos, si alguna vez ha habido un problema con alguna máquina virtual, por ejemplo, vamos a escoger una. Por ejemplo, ha habido algún problema con una máquina virtual por cualquier tipo de cosa, una actualización o un error mío, de lo que sea, que he borrado algún archivo porque todos somos humanos y nos equivocamos y demás, pues bueno, esto me crea imágenes que luego a partir de esas imágenes puedo recuperar esa información. Si nos vamos, por ejemplo, aquí veis las diferentes pestañas, nos vamos a Snapshots, que digamos se podría traducir como una foto finish, la última copia hecha. Aquí, por ejemplo, tendríamos la opción de que, la máquina se ha estropeado, no sé qué, puedo volver a dejar la máquina en un estado consistente a partir de la copia de seguridad creada, la última o la anterior, eso lo podemos decidir. Y no sería la primera vez que lo tengo que hacer, eso le pasa a todo el mundo, ¿vale? Esto es una forma, ¿vale? Esto en cuanto al tema de máquinas virtuales. ¿Qué hago, por ejemplo, en la máquina dedicado que tengo para los usuarios de mi red? Por ejemplo, hay una máquina dedicada como servidor de archivos, y servidor de discos de máquinas virtuales, etcétera, etcétera. Esto es otro tema, no entra dentro de este vídeo. Ya en su momento ya os lo explicaré.
Y lo que hago, por ejemplo, son también snapshots, si no recuerdo mal, es cada media hora. Ahora, mi directorio de usuario en mi servidor de ficheros. Luego, por ejemplo, hay más tipos. Aquí, por ejemplo, podemos ver. Vale, sí, está también. Bueno, este es otro tipo de tarea también de backup. No os estoy diciendo que hagáis todo esto, sencillamente os explico lo que yo hago para que tengáis una idea de lo que yo hago. No que necesariamente lo tengáis que hacer vosotros, pero bueno, para mí sí, porque yo vengo de un entorno profesional y hay cosas que las sigo haciendo, aunque sea en mi red doméstica, ¿vale? Sencillamente os estoy mostrando varias formas de hacerlo. Sincronizar, por ejemplo, un directorio concreto de este servidor de ficheros a una máquina que al final la máquina destino es la Synology que habéis visto antes y tal. Eso es otro tipo de backup a más. ¿De acuerdo? O sea que hay bastantes formas. Bueno, incluso aquí tengo otro tipo. O sea, soy bastante exigente con esto. ¿Vale? Bueno, paranoico, yo diría, un poquito. ¿Vale? Bueno, y ahora os voy a enseñar un software que es el que yo utilizo para los escritorios, los portátiles de escritorio, los ordenadores de escritorio, en mi red doméstica, tanto si son Linux como si son Windows, ¿vale? Es lo que yo utilizo. Lo que os voy a enseñar es de una empresa que se llama Beam Software. Es esto que os enseño aquí, ¿vale? No me pagan para esto, pero si el software es bueno, y yo ya os lo digo, es lo que tengo en mi casa funcionando. Si el software es bueno, pues se dice y ya está. Y si además es libre, pues mejor que mejor. Como veis, y bueno, y como ya os digo, esto sirve tanto como para cualquier Microsoft Windows que tengamos de escritorio, como si nuestro escritorio tenemos un Linux, ya sea un portátil o una máquina virtual, da igual, y queremos hacerle una copia de la máquina completa. Ya os digo, esto hace copias de la máquina completa, sea física o virtual. Tiene muchas más ventajas, o sea, es increíble. Puedes pasar, por ejemplo, se me estropea, ahora os explicaré un poquito, se me estropea un poquito, se me estropea mi portátil de sobremesa o lo que sea. Yo puedo coger ese software, toda la máquina entera, y montarlo en una máquina totalmente diferente, aunque sea de otro tipo, de otro modelo, de otro tamaño de disco duro, de otra cantidad de memoria, da igual, lo puedo hacer SSD o con disco SSD o disco rígido, disco mecánico, da igual. Está muy bien este software. Claro, esto es solo una parte de él. Evidentemente, lo bueno de esto es tener todo un entorno. Este software en redes profesionales se utiliza muchísimo cuando, por ejemplo, tienes para integrarlo con VMware, que es un hypervisor para máquinas virtuales que en redes profesionales es casi bien el estándar de facto. Y el software completo de este, no solamente el agente, como aquí veis, que es el agente, sino que se utiliza toda una serie de infraestructura
con este software también. Pero bueno, para nosotros como usuarios finales domésticos, este software es ideal. ¿Por qué es ideal? Bueno, os lo explico un poquito más detalle, y esto da igual que sea para Windows o para Linux, ¿de acuerdo? Os dejaré el enlace también en la descripción del vídeo. Esto, como ya os digo, si queremos, nos puede hacer una copia de seguridad de la máquina completa, un disco duro concreto o de unas carpetas concretas. ¿Qué os recomiendo yo? Digamos, bueno, yo os recomiendo por la facilidad que hagáis copia de la máquina completa. ¿Esto cómo lo hace? Bueno, la primera vez que lo instalamos, instalarlo y todo eso ya lo veremos en otro vídeo un poquito más adelante. Cuando lo instalamos por primera vez, nos pide crear una ISO de recuperación. Esa ISO de recuperación incluirá todos los drivers necesarios y todos los programas necesarios para dejar la máquina, aparte la información incluida dentro de la máquina, evidentemente. Incluirá todo para dejar la máquina en su estado que estaba al inicio, antes de tener el percance que hayamos tenido. Un virus que nos ha fastidiado, nos ha encriptado o cifrado el disco duro, o que ha muerto el disco duro, o se ha roto la máquina, la placa base. Es igual, podemos coger esa ISO, arrancar el ordenador diferente con esa ISO y volcar ahí toda la información. Es muy fácil. Pues la primera vez que lo instalamos nos pide realizar esa ISO. Una vez realizado esa ISO, debemos crear un trabajo, un job, ¿vale? Para que realice los backups a la hora y en el sitio que nosotros le indiquemos. ¿De acuerdo? Y es así de fácil, o sea, ya os lo digo. Os voy a enseñar. Aquí tenéis el resultado, por ejemplo, de la última copia, o esta, da igual. ¿Vale? Aquí nos dice lo que ha durado, ¿no? Por ejemplo, ha durado 4 minutos. Digamos el restore point. Bueno, todo esto ya lo veremos. Lo que quiero decir es que aquí tenéis, por ejemplo, toda la secuencia de lo que sería la copia de seguridad, ¿vale? Y todo lo que hace. O sea, yo hago copias completas de toda la máquina, ¿vale? O sea, en este caso solo tiene un disco duro porque es un portátil, ¿vale? Pero no hay ningún problema con que haga los 2 discos duros, da igual, ¿vale? O sea que, y al final, bueno, ¿cuánto ha durado esto? Bueno, pues en 5 minutos ha hecho todo el backup de la máquina entera. O sea, quiero decir, es así de fácil. No hay mayor historia, es muy bueno y yo lo recomiendo. Bueno, para mí, yo lo dejaría aquí. Me gustaría que tomaseis un poco de conciencia con todo este tema de backups, porque lo primero que hace la gente, si sabe, por ejemplo, que te dedicas al tema de informática, por ejemplo, y alguien te pregunta, es que el otro día, o no te pregunta ya, sino que te comenta, el otro día me pasó tal y cual cosa y perdí la información, perdí las fotos o no sé qué. Digo, bueno, pero pues restauralas de los backups o de los respaldos. Y en el 90%, el 95% de los casos, no es que ya ni te dicen, no, ¿eso qué es? No, hay gente que lo conoce, pero que sencillamente no lo hace. Y eso al final acaba costándonos tiempo, disgustos, porque al igual aquellas fotos
que tenías eran, no sé, de algo muy importante sentimentalmente para ti, lo que sea, y lo has perdido, y lo has perdido para siempre, ¿vale? Y hay que tomar conciencia un poquito, y aunque seamos usuarios domésticos, no estamos libres de los problemas de perder datos. Y bueno, yo quisiera daros las gracias a todos por haber aguantado un poquito tanta teoría. Bueno, tranquilos, ya llegará el momento en que pasaremos un poquito más a la acción, pero quiero, antes de empezar, me gusta dejar claro cómo voy a trabajar y sobre lo que voy a trabajar, y os lo ofrezco como una guía de mi experiencia, ¿de acuerdo? Y si os resulta útil, pues para eso es, no es para nada más, ni para hacerme rico en esto, ni nada, no, ¿de acuerdo? Pues os doy muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, así me ayudáis un poco. Dar lo que siempre decimos, los que hacemos vídeos así, le dais al like y suscribís y todo esto. Y muchas gracias a todos y hasta otro día. Gracias.